Bueno, acá estamos nuevamente retomando las clases de Ayurveda que hacía mucho que no hacía. Bueno, vamos a hablar de la voz. La voz como indicador de salud, porque una de las maneras de observar al paciente es escuchar cómo habla y escuchar lo que dice. ¿Qué dice, qué no dice? El tono de voz indica mucho sobre la salud de los tejidos e indica mucho también sobre la capacidad que va a tener ese paciente de salir adelante con el desequilibrio, es decir, de revertir el desequilibrio, porque la voz habla mucho de nuestro equilibrio, de nuestro equilibrio biofísico, mental, completo. En primer lugar, la voz está relacionada con el agua. Esto lo vimos en una clase que les di hace un tiempito sobre la excelencia del tejido graso. Es el análisis del Meda Sarata. En esa clase les voy a dejar la descripción abajo en el video, les explico por qué es importante analizar la excelencia de los tejidos y qué tiene de particular analizar el tejido graso. ¿Cuál es la importancia de analizar ese tejido? En esa clase lo que les comentaba es que una de las cuestiones que hay que analizar es la untuosidad de la voz. La untuosidad de la voz. Porque está relacionado con el elemento agua y el elemento agua está relacionado con las grasas. Ese es el primer punto del que vamos a hablar hoy. Después vamos a hablar de la voz dentro de los indriyas, que son los órganos de los sentidos. Para Ayurveda los órganos de los sentidos son fundamentales porque son a partir de los cuales percibimos la realidad. Entonces el estado de salud de los órganos de los sentidos es como la puerta de entrada para que esa persona se ubique en su realidad. ¿Cuál es el papel de la voz dentro de este análisis? Y también vinculado con la voz está la lengua. La lengua es un órgano que es extensamente analizado en Ayurveda y es uno de los karmindriyas, es decir, uno de los órganos de acción por los que hacemos cosas. Karma es acción, karma indriya es un sentido de la acción a través de las cosas que nosotros hacemos, en este caso de lo que decimos, de lo que pronunciamos, estamos originando karma. Karma es acción, es decir, todo lo que decimos va a tener una consecuencia. Bueno, la salud de la lengua, bueno, que está vinculado con la voz, entonces lo vamos a tocar eso también. Y bueno, vamos a hablar de Vata, ¿no? Porque aparte de que al hablar de la voz estamos hablando del elemento agua, porque necesitamos el agua para poder hacer sonar la voz. Sin agua no hay forma de que suene la voz. Está íntimamente vinculado con el aire, con el elemento aire, porque el aire es el movimiento. Entonces, hay algo que pone en movimiento la voz, hay algo que pone en movimiento el habla. Y eso es Vata. ¿Qué Vata? Un Vata en particular, el Udana Vata o el Udana Vayu. Vamos a hablar brevemente de todos los Vayu, pero en particular vamos a hablar de Udana, porque como ven, son muchos los temas que elegí para abordar el tema de la voz, entonces vamos a enfocarnos en lo que concierne específicamente a la voz. Entonces vamos a hablar de Udana Vata, o el Udana Vayu, que es el único Vata exclusivamente ascendente. El único Vata que sube es este. Vamos a hablar de la mente y los factores que tienen que ver en el desequilibrio de la mente, porque vamos a ver por qué la voz está íntimamente vinculada con la mente. Y bueno, vamos a hablar del tratamiento, tratamientos posibles. Yala o el agua. El elemento agua en nuestra constitución se encuentra almacenado principalmente en los datus del dosha kapha, en particular en las grasas. Ahí es nuestro almacenamiento del elemento agua. Entonces, tenemos que analizar el estado de salud de nuestro metadatu, de nuestro tejido graso. Para eso les recomiendo que vayan a esa clase que explico en profundidad este tema. Y lo que, digamos, para tomar de esa clase y mencionar ahora, lo que tenemos que recordar es que lo que hay que analizar es la snigdha guna. Snigdha es untuosidad. Las gunas, acuérdense que son las cualidades de las cosas. En Ayurveda todo se trata de analizar las cualidades de las cosas. Tenemos pares de cualidades
Uno de esos pares es Snigdha Ruksha. Ese es un par de cualidades que tienen mucho que ver al analizar la voz. Entonces, para saber cómo está el Medadatu, tenemos que analizar cómo está nuestra Snigdha Guna, nuestra cualidad Snigdha, la untuosidad. ¿En dónde? Lo que dice ahí: ojos, cabello, vello, nariz, dientes, labios, orina y heces. Les explico brevemente cada una. La untuosidad de los ojos se ve cuando hay una lubricación suficiente para los ojos. No, por ejemplo, una persona que padece de ojo seco es una persona que tiene muy poco snigdha o muy poca untuosidad en los ojos. El ojo seco justamente es muy doloroso. El dolor indica presencia de la guna ruksha, que es la opuesta a snigdha. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de dolor estamos hablando de presencia de vata, porque vata es ruksha. Entonces, todo lo seco va a generar dolor. Por eso es muy importante mantener el estado de salud de Medadatu, del estado de las grasas, en salud de las grasas. Entonces, ojos lubricados, cabello lubricado, naturalmente, que no se resquebraje, que no se rompa, que no se caiga. El vello corporal, misma cosa. La nariz, los dientes. Con respecto a los dientes son un upadatu, es decir, un tejido secundario de los huesos, según el análisis de Ayurveda. Entonces, cuando los dientes se mueven, cuando los dientes duelen, se está hablando de que falta la cualidad snigdha. La orina y las heces, acá lo vemos cuando en las heces se entiende con más claridad, ¿no? Que sea untuoso es que salga lubricadamente, sin hacer fuerza, sin dolor, por supuesto, sin que raspe. Y la orina es cuando la micción no representa ningún tipo de molestia. Entonces, bueno, esas serían las cuestiones más generales para analizar la cualidad untuosa. En los labios también habría que analizar, que los labios no estén resecos, que no tengan la tendencia a resecarse rápidamente. Medadatu es responsable de la lubricación del cuerpo, del sudor, porque el sudor es la excreción de Medadatu, la estabilidad, porque es lo que une, la formación de ligamentos, porque es su upadatu, es decir, su tejido secundario, y la calidad de este datu. La calidad de astidatu, porque es el tejido que se forma luego de que se forma el medadatu. De astidatu es los huesos y los dientes. ¿Cuándo formamos medadatu? A través de nuestra alimentación. Según los diferentes autores, algunos dicen que ya al cuarto día se puede formar el tejido graso según los alimentos que ingerimos. Algunos dicen que hasta el 15º eso sigue ocurriendo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que lo que estamos haciendo ahora va a tener un impacto en nuestras grasas dentro de 4 a 15 días. Entonces, ¿por qué la voz tiene vinculación con el agua? Porque cuando falta el elemento agua en nuestro cuerpo, se nota en la voz. Se nota en la voz porque no tiene... cuando la voz es ruksha, empieza a perder potencia y empieza a tener sequedad. La untuosidad se observa también en la voz. Una voz untuosa es una voz que tiene potencia, es una voz que fluye, que corre, y no es una voz reseca que se entrecorta o que tiene poca potencia. El elemento agua, a nivel sutil, está vinculado a nivel sutil, digamos, con la capacidad de nutrir, de abrazar, de aceptar a otro o a otros, a uno mismo, la calma, la dulzura, la suavidad, la entrega y la capacidad de fluir. Estas cuestiones mentales del elemento agua también repercuten a nivel sutil en nuestros tejidos, y esto lo vamos a ver dentro de un ratito cuando hablemos del impacto de la mente en los doshas del cuerpo. En segundo lugar, vamos a analizar los indriyas, es decir, los órganos de los sentidos. Es un capítulo especial del Charaka Samhita, que es uno de los libros fundamentales de Ayurveda, en el que habla de los indriyas, es decir, de los órganos de los sentidos, vinculándolos con la expectativa de vida. Porque según Charaka, el estado de salud de nuestros 5 sentidos
van a impactar de forma directa en cómo podamos recuperarnos de un desequilibrio, sobreponernos a una enfermedad y de tener más o menor expectativa de vida. Entonces, observa en los órganos de los sentidos determinadas señales que están hablando de que una persona puede estar llegando al final de su vida si esos órganos de los sentidos están funcionando mal, porque indican una desarticulación con el entorno. Indriya son los órganos de los sentidos, significa literalmente órgano, sentido, fuerza, vigor, y en este sentido prana o fuerza vital. Es por eso que los considera fundamentales. Los indriyas son linga u órganos del prana, es decir, el prana, la fuerza vital, se expresa y se nutre a través de los órganos de los sentidos. Y el asiento de prana, es decir, donde el prana no vinculado como el prana como el concepto de la vida, o el prana como ayu, el prana entendido como ayu se asienta en lo que entendemos como ollas. Ollas es nuestra inmunidad, nuestra fuente de inmunidad, es el reservorio que tenemos de fuerza y es lo que nutrimos una vez que están nutridos todos nuestros tejidos, nuestros 7 tejidos. Esto se lo he explicado en varias clases anteriores de esta misma playlist, los que tienen el colorcito rosa. Ahí está todo explicado esto. Les voy a dejar todos los links acá abajo para si les interesa profundizar. En este capítulo, en el Indriya Sthana, Sthana significa lugar, el lugar de los Indriyas dentro del Charaka Samhita, habla de lo que considera una voz normal y anormal. Y miren qué hermosa la comparación que hace sobre una voz normal entendida como una voz saludable, ¿no? La voz humana se asemeja a la de un cisne, a una grulla, a la rueda de un carro, a un timbal, a un gorrión, a un cuervo, una paloma o una yárjara, que es un tipo de tambor. Podemos pensar en otras aves o en otros sonidos de la naturaleza que puedan asemejarse a la voz humana. Es muy lindo pensar a qué pájaro se parece nuestra voz, ¿no? Y dice, si la voz se asemeja a la de una oveja o es temblorosa, inaudible, áspera, dolorosa, titubeante o ahogada, no es una voz normal. Podemos entender que quiere decir normal como no es una voz saludable. Si repentinamente la voz adquiere estas características o cambia de ritmo, tono, resonancia, es un signo inauspicioso. Si de repente esto cambia. Fíjense que estas cuestiones de que sea temblorosa, inaudible, áspera, dolorosa, titubeante, está hablando de que disminuyó el elemento agua en nosotros. Entonces aumentó el elemento ruksha y por eso es que la voz adquiere estas cualidades. Con respecto a la lengua es uno de los karma indriyas o las facultades motoras, junto con las manos, los pies, los genitales y los órganos excretores, es decir, todos los órganos a través de los cuales podemos hacer cosas e impactar en nuestro entorno. La actuación de los karma indriyas está relacionada con el funcionamiento de la mente, porque tiene que ver con la percepción del mundo exterior, la memoria y la decisión. Es decir, según lo que nosotros entendemos, según el funcionamiento también de los indriyas, según lo que nosotros percibimos del mundo y según lo que entendemos de lo que percibimos del mundo, las decisiones que tomamos y la memoria que tenemos y el procesamiento que hacemos, esas son las funciones de la mente. Para Ayurveda es la percepción, la recepción de lo que ocurre en nuestro entorno, su análisis, su procesamiento y la retención de eso. Según cómo funcionan nuestros órganos de los sentidos, los indriyas, que captamos el entorno, según el funcionamiento de la mente, cómo recibimos eso, cómo lo procesamos, qué decisiones tomamos, qué recordamos de experiencias anteriores, está la actuación de los karma indriyas. Lo que decimos, lo que hacemos con las manos, lo que hacemos con nuestros genitales, lo que excretamos y a dónde nos movemos con los pies. Entonces, la lengua es parte de todo, y el habla es parte del impacto que nosotros tenemos en nuestro entorno. En la base de la lengua se sitúa Kanta Nadi, un nadi que es que conecta un nadi que conecta la lengua con otros sistemas sutiles de energía que van hacia la mente y hacia el corazón.
Y ese lugar es la localización de los Swara Vajasrotas, que son los canales de la voz o del sonido. Entonces, en la base de la lengua, ese nadi tiene que ver con, fíjense que es un lugar donde siempre hay agua, siempre está húmedo. Entonces, la base de la lengua es, como está esa base de la lengua, también está relacionado con cómo está nuestro elemento agua. En los canales del sonido intervienen Pranavayu, Udanavayu y Bodha Kakafa. Pranavayu, ahora lo vamos a hablar bien. Pranavayu es uno de los pranas fundamentales, que es a través del cual podemos recibir primero inspiramos, pero a través de Pranavayu podemos recibir las percepciones del mundo exterior. Udanavayu, como les adelanté antes, es la parte del vayu o de bata que hace subir la energía y concretamente es lo que genera la voz, lo que genera la exhalación. Y Bodha Kakafa es una parte de Kafa que está en la lengua y que tiene que ver con agua, con el elemento agua concretamente. Swara Vajasrotas conecta la lengua con el corazón y el cerebro y está vinculado con Atma. Atma puede ser entendido como el ser o la conciencia universal. Entonces, a través de nuestra voz y nuestra habla se puede analizar nuestra conexión o nuestra desconexión con nuestro corazón, con nuestra mente y con Atma. Bien. Con respecto a los Vayus, y concretamente a Udana Vayu, bueno, como ven ahí, y como les anticipé, Udana Vayu está en el pecho y garganta, y es el Vayu que sube. Prana es el que está circulando en la cabeza, por el que inspiramos y recibimos la realidad, el que nutre nuestra mente, es el que nos da la inspiración creadora, creativa, está vinculado con el sattva. Después tenemos el Apana-vayu, que es el descendente, ahí ven el grafiquito donde están los 5. Entonces, Apana-vayu es el que baja, Udana-vayu es el que sube, y entre los dos, entre el que sube y el que baja, en el medio tenemos al Samanavata, que es el que está en la zona digestiva, que genera, digamos, la ignición para generar el proceso digestivo, es el que procesa el alimento, el que favorece la absorción de los alimentos. Y después está Vyanavayu o Vyanavata, que es el que esparce a Vata en todo el cuerpo y retroalimenta y llevando y trayendo la información hacia todo el cuerpo. Este dibujo los que han hecho alguna vez Kundalini Yoga, pueden ver que, bueno, es parte de donde están los bandas, ¿no? Donde están los cierres energéticos, ¿no? Justamente para eso, para centralizar la energía, la que baja, la que sube, unificarla. Bueno, es un trabajo de yoga interesante, que se los recomiendo. Practico Kundalini hace muchos años, y con muchos maestros, y es hermoso, es algo que se lo súper recomiendo, Kundalini. Bien. Entonces, los trastornos del habla están vinculados con Udana Vata o Udana Vayu. Trastornos del habla, cualquiera, o trastornos de la voz. Trastornos de la voz tienen injerencia directa con el elemento agua, es decir, la disminución del elemento agua, y concretamente el habla está vinculado con Udana. Cuando Udana está con problemas nuestra habla, porque puede ser que no podamos pronunciar bien, no podamos hablar, no querramos hablar. Problemas por ejemplo, de tartamudeo o mudez. Es simplemente no poder expresarnos. Los problemas de expresión tienen que ver con Udana Vayu. Es por eso que una de las terapias que se recomienda es el canto. Bueno, en Kundalini justamente es muy importante la entonación de mantras. A través de la entonación de mantras cantamos y hay una expresión y un movimiento de Udana Vayu hermoso y terapéutico también. Aparte de los 5 vayus, hay otros upapranas. Así como tenemos datus y upadatus, tenemos vatas y upavatas, o vayus y upavayus, o upapranas, le podemos decir, que están vinculados con otros movimientos de vata menores, pero que también están relacionados y se los quiero simplemente mencionar. Por ejemplo,
Hay uno que es el que dice ahí el de Bata, el que tiene que ver con los bostezos y con los estornudos, ¿no? Es movimiento de aire que se exhala. El Krikala, que literalmente significa lagartija, está vinculado a cómo la lagartija se adhiere a las paredes, como si fuera el esputo, ¿no? Entonces el Krikala es lo que, a través del Krikala es el esfuerzo que hace Bata para deshacernos de eso. Kurma significa tortuga y tiene que ver con el parpadeo. Una de las cuestiones que observamos los terapeutas de Ayurveda en nuestros pacientes es cómo parpadean y cuál es el movimiento de ojos, porque se observa este movimiento o este upaprana que tiene que ver con cómo abrimos y cerramos los ojos y el movimiento de parpadeo. Y bueno, ¿por qué se llama tortuga? Porque el parpadeo justamente no tendría que ser demasiado lo saludable para que no se seque, es que no sea demasiado frecuente. Naga, que es una serpiente, está relacionado con los eructos y con el hipo y se relaciona con el aire, porque es naga, porque es el aire que quedó en el sistema digestivo y como que es esa serpiente que hace que suba ese aire y salga como hipo, como eructo, que ese tendría que estar inactivo si tenemos el sistema digestivo en condiciones. Viene el Agni, ahí dice Sama Agni, es decir, Sama Agni es un Agni equilibrado. Y bueno, durante la meditación. Y el Dhananjaya está en todo el cuerpo y es el que genera la inflamación. Es una de las consultas más habituales, la inflamación. Muy, muy habitual la distensión. Inflamación de todo tipo. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestra alimentación. Tiene que ver también con esto, con cuánto mate tomamos. Pero bueno, eso aparte. Podemos hablar de inflamación en otra ocasión. Es el último Vayuna, abandonar el cuerpo. Incluso después de la muerte es el que se va. Se va luego de la muerte, el Dhananjaya. Con respecto a la mente, como les decía hace un ratito, la voz y el habla va a estar íntimamente vinculado con la mente porque primero, porque la mente puede enfermar a los doyas del cuerpo. Puede ser que por cuestiones mentales se afecte Vata, se afecte Udana Vayu, aumente la cualidad Ruksha, disminuya el elemento agua y afecte la voz, pero además afecte el habla. Entonces, vamos a hablar brevemente de la mente. Podemos tener distintos tipos de tendencia a que esté nuestra mente. Una mente fluctuante, porque tenemos demasiado rayas en nuestra mente, o una mente confundida, ¿no? Que oscila entre rayas y tamas, es una mente distraída, o una mente ignorante que se consuela en la ignorancia por un exceso de tamadoya, una mente sin propósito, una mente enfocada y concentrada porque tiene sattvaguna, y una mente controlada debido a sattvaguna. Por supuesto, estas últimas dos son las deseables, ¿no? Y esto nos da pie ya a pensar hacia dónde vamos, ¿no? Para que la mente esté en condiciones, no en condiciones, para que nuestra mente funcione a nuestro favor, tenemos que estimular el sattvaguna, la cualidad sattva. Bien, algunas frases ahí del charaka que tienen que ver con cómo la mente puede enfermarnos, ¿no? El deseo es la raíz de todos los pesares. Porque el deseo nos moviliza, pero cuando vivimos en deseo, vivimos en un estado rayásico, un estado de rayas que tiende a desenfocarnos y a sacarnos del presente que estamos viviendo. Y estamos siempre en una expectativa de un futuro que no está mal. Es muy práctico pensar en lo que quiero hacer mañana, porque eso me va a enfocar a lo que quiero hacer hoy. Pero si yo no estoy enfocada en lo que tengo que hacer hoy y no veo las condiciones reales de lo que hoy puedo hacer y digamos, me auto restrinjo y me exijo a hacer lo que tengo que hacer sí o sí para lograr lo que tengo que lograr mañana, sin importar las condiciones de lo que tengo hoy, bueno, voy a vivir en algún estado de sufrimiento, de dolor, porque no observo que el presente no me da las condiciones para que yo pueda actuar y hacer que mañana sea mañana. Quizás mañana va a ser pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Entonces es fundamental el estado sádvico que nos permite la ecuanimidad para saber
si nuestros deseos son una maniobra del alma que nos está queriendo llevar a un lugar de armonía y de paz, de, de realización, de autorrealización personal, o estamos simplemente corriendo tras alguna cuestión del entorno, porque a veces nuestros deseos no son deseos nuestros verdaderamente, son deseos de otros que queremos cumplir. Por eso es fundamental la cualidad sattva. El deseo de poder y de control, el recuerdo del poder, el envejecimiento y la sensación y la percepción dañinas pueden contarse entre las causas de los pesares. Así que, bien, vamos con el sattva. Recordemos también las causas de desequilibrio. Nuestros desequilibrios, todos los desequilibrios tienen 3 causas: por error de intelecto, por mal uso de los sentidos o por el transcurso del tiempo. El error de intelecto es confundir lo bueno y lo malo, es decir, creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y persistir en el error. Eso es el error de intelecto. El mal uso de los sentidos es usar a los sentidos de más, de menos o mal. No usarlos para lo que están hechos los sentidos. Y el transcurso del tiempo es la única causa natural de desequilibrio. Entonces, podemos evitar el error de intelecto favoreciendo la laguna sattva. Podemos favorecer un buen uso de los sentidos de la misma manera. Y con respecto al transcurso del tiempo, no lo podemos evitar, pero lo podemos anticipar. Entonces sabemos que después del invierno sigue la primavera. Sabemos que el año que viene vamos a cumplir un año más. Y sabemos lo que va a ocurrir con el cuerpo con cada año que pasa. Entonces podemos ir anticipándonos a ese devenir del tiempo, previniendo el desgaste fundamentalmente de bata. Bata. Siempre bata, siempre bata. Ahora, esas son las causas. ¿Por qué se genera el desequilibrio? Ahora, ¿de dónde viene el desequilibrio? De los factores naturales, lo que les acabo de decir recién, de factores exógenos, por un patógeno, por un accidente, por algo fortuito, que Ayurveda dice, si vos te conducís de manera juiciosa, precavida, también los puedes evitar. Los factores internos, es decir, la nutrición y la digestión, que se pueden evitar por usar bien el intelecto y los sentidos. Es decir, caes en los factores internos por mal uso del intelecto, por error de intelecto o por mal uso de los sentidos. Y factores mentales, las emociones negativas, que a veces son muy difíciles de manejar, pero que básicamente también son por error de intelecto y por no favorecer actividades que aumentan la guna sátvica y que aumentan la guna rayásica, es la competencia, la ira, ahora vamos a hablar de eso un poquitito más, o el tamas, que es la inercia, la no acción. Cuando hablamos de rayas, de sattva y de tamas, estamos hablando de doyas de la mente o de gunas de la mente, y no es lo mismo. Doya, ya lo he explicado en otras ocasiones, doya es lo que cambia, Doya es lo que está siempre moviéndose, es lo que muta, ¿no? Se mueve. Guna es una cualidad. Entonces, rayas, tamas y sattva son gunas, son cualidades que tiene nuestra mente. Pero solamente rayas y tamas son doyas, porque sattva es sattva. Sattva es la contemplación, es la ecuanimidad. Sattva no está en movimiento. Por eso es que hablamos de cultivar actividades sáttvicas. ¿Qué es rayas? La acción y la reacción, el movimiento, el impulso de cambio propio y externo, lugares, situaciones, personas, todo lo que se mueve. Rayas puede permanecer en rayas o entrar y salir de tamas y de sattva. Se mueve, rayas se mueve. Y se refleja en el deseo. Entonces, no está mal nada, ni rayas, ni tamas, ni de sattva. Lo que está mal es cuando solamente estamos en rayas y se aumenta el rayas y todo lo que está en exceso genera enfermedad. Más temprano que tarde. Tamas es la inercia, tamas es inerte, es negativo, no acciona, es pesimismo. Se puede expresar a través de rayas en conductas destructivas hacia el interior o el exterior y se refleja en la repulsión. Habitualmente lo que ocurre con el deseo con respecto a por qué genera enfermedades, me refiero a la shloka ese que leímos hace un ratito de Charaka,
es porque deseamos algo y cuando vemos que no lo podemos obtener, lo rechazamos. Es como la repulsión y el rechazo es el rayas y el tamas que están vinculados con el deseo. Y ninguna de esas dos cosas son saludables. Ni rechazar, ni desear, ni buscar. O sea, el sattva es el que es la cualidad sátvica es lo que nos permite tener espacio, porque sattva es akaya, es espacio, tener espacio para poder recibir lo que tenemos que recibir, poder transformarlo, poder permitir que eso acceda a todos nuestros sistemas, que nos nutra y poder hacerlo circular sin que se quede. Entonces, permitimos un movimiento de rayas, porque somos un cuerpo físico que tiene rayas y tiene tamas, pero que se quede un poco y después que circule. Sattva es compasión, perdón, fe, verdad, rectitud, conocimiento, capacidad de retención, memoria, discernimiento, abstención, desapego, tendencia a distribuir equitativamente. ¿Cómo se generan los desequilibrios mentales? Básicamente es, los doyas del cuerpo o los doyas de la mente se vician por las causas que vician a esos doyas. Habría que explicar cada uno cómo se vicia Vata, cómo se vicia Pita, cómo se vicia Kapha, cómo se vicia Rayas, cómo se vicia Tamas. ¿Cómo se vician cada uno de ellos? Para decirlo sintéticamente ahora y no irnos a ese tema ahora y extendernos. Por todo lo que es igual a ellos. Vata se vicia por exceso de todo lo que es igual a Vata. Pita se vicia por exceso de todo lo que es igual a Pita. Lo mismo con Kapha, lo mismo con Rayas y lo mismo con Tamas. Entonces, los doyas del cuerpo, Vata, Pita y Kapha, viciados, circulan por todo el cuerpo. Se alojan en Hridaya, que es el corazón. A través de Hridaya, ahí en el corazón, para Ayurveda, el corazón, Hridaya es, que aparte no es así, el corazón. También hay debate sobre qué se considera Hridaya, porque algunos consideran que Hridaya está en la cabeza. Bueno, pero físicamente, digamos que la opinión mayoritaria es que hablamos del corazón, órgano, corazón. Ahí se encuentran todos los doyas del cuerpo y de la mente, se encuentra ollas, nuestra fuente de inmunidad. Entonces, a partir de ahí se vicia el resto. Se vicia concretamente mano bajas rotas, que son los canales de la mente. Entonces empieza a circular los doyas viciados con los canales de la mente viciados. Y de la misma manera, los doyas de la mente, así rayas y tamas viciados, circulan por mano bajas rotas, que es todo el cuerpo, los canales de la mente circulan por todo el cuerpo y van viciando todo lo que encuentran a su paso. Y de esa manera se vicia el cuerpo por una viciación de la mente. Por lo tanto, todo el cuerpo es el vehículo y el campo de operaciones de la mente. De ahí es que es tan importante para Ayurveda considerar a la mente en cualquier desequilibrio. Vata viciado provoca ansiedad, inquietud, preocupación, indecisión. Pita viciado provoca ira, celos, codicia, envidia, quejarse. Vata viciado lleva a la depresión, miedo y confusión. Y esas cosas que le pongo ahí como ejemplos de cada uno, para Ayurveda son desequilibrios mentales. Quejarse es un desequilibrio mental. La indecisión es un desequilibrio mental. El miedo, los celos, la inquietud, la depresión, la confusión, la envidia, son desequilibrios mentales para Ayurveda. Para tratar la voz, ¿cómo hacemos? Bueno, en primer lugar tenemos que mejorar la calidad del elemento agua dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a hablar de dos tipos de tratamiento, Yodhana y Yamana. Los tratamientos Yodhana en general son todos los de purificación o de eliminación, y los Yamana son los paliativos o de alivio. De alivio. Entonces, en primer lugar, Snehana. Snehana es favorecer la untuosidad. Acá nos referimos a la Abhyanga, masaje con aceite. El masaje con aceite en todo el cuerpo, pero sobre todo en la zona de garganta y cuello, toda esa zona de ahí va a nutrir los tejidos. Suedana, el fomento de sudor, también es bueno porque a través de Suedana favorecemos que se movilice el elemento agua, que puede llegar a estar bloqueado. Puede haber bloqueos en los canales del sudor por un trastorno en el metabolismo de Medadatu, del tejido graso. Entonces, Suedana alivia a Vata y alivia a Kapha.
Nasia es introducir unas gotitas con aceite, eso puede ser con algún aceite medicado o puede ser con aceite de sésamo. Se instila unas gotitas de aceite por una narina, cuando sentimos que pasa por la garganta no lo tragamos, sino lo escupimos y luego repetimos por la otra nariz. Son unas pocas gotitas que podemos hacernos todos los días. Gandusha o cábala la gandulla es retener en la boca, es lo que a veces le dicen oil pulling en inglés, con aceite o con, como dice, decocciones de hierbas. Cábala es gárgaras, las gárgaras también. Retener en la boca aceite y luego escupir, o hacer gárgaras con eso, o con decocciones de trifala si consiguen. Cúrcuma, sal de roca son buenas para la garganta y para la voz. Como paliativo se puede ingerir, digamos, comemos directamente un churna o un polvo de hierbas como regaliz, menta, canela, cardamomo, en polvito, molidito, con miel, una cucharadita. Son hierbas recomendadas para la voz. Y para aumentar sattva, porque por todo lo que hablamos, los trastornos de voz y del habla están vinculados con la mente, tenemos los tres tratamientos para aumentar el sattva, según la Ayurveda, son aumentar la inteligencia, aumentar el coraje y aumentar la autorrealización. Entonces, muchas veces cuando menciono esto, me dicen, pero ¿cómo aumentar la inteligencia? Para Ayurveda la inteligencia es algo que se va adquiriendo, no es algo con lo que nacemos. Es una gimnasia, es un ejercicio. Y esto se los he contado en otras oportunidades, porque yo he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida y hay personas que consideran que soy inteligente porque, no sé, creen que nací así. Y yo soy una persona que aprendo todo el tiempo, que aprendo muchas cosas, que a mi edad sigo tomando cursos nuevos de cosas que no entiendo nada y acepto no entender y acepto que en algún momento sí las voy a entender y comprendo mis tiempos. Tengo una gimnasia de aprender y tengo un gusto por aprender. Tengo Venus en Sagitario. Entonces me gusta mucho, disfruto mucho del aprender y de explorar. Y bueno, es lo que me ocurre a mí. Eso mejora nuestra inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia no es el coeficiente intelectual. Inteligencia es poder entender lo que nos pasa, entender lo que ocurre a nuestro alrededor, entender nuestra situación, entender nuestra realidad, entender nuestras posibilidades. Si aumentamos nuestra inteligencia, aumentamos las posibilidades que tenemos para salir de una situación que nos es dolorosa o que no nos gusta. Y es algo que a mí me ayudó cuando tuve ese problema de la voz que les comenté en Instagram. Yo estoy operada de la voz desde hace muchos años. A los 19 años me operaron de las cuerdas vocales, luego de 5 años de tratamiento fonoaudiológico. No llegué a la cirugía así de un día para otro. Y muchas personas se sorprendían de que muchas personas no, mi médico otorrino, Juanchi González, y mi fonoaudióloga, hablaban de mi caso en congresos y en ponencias con colegas, porque es muy, muy habitual la reincidencia yo tenía nódulos en las cuerdas vocales, porque como son cuestiones funcionales de mal uso, por apretar y respirar mal y muchas cosas, y factores mentales, ellos decían que no, bueno, que nunca más reincidí, no solamente nunca más me operaron, nunca más me quedé difónica en mi vida, desde los 19 años hasta ahora, a pesar de que me dediqué a la docencia durante casi 20 años, dedicada a la docencia, es decir, todos los días horas y horas y horas de clase, y nunca más me quedé difónica, nunca más me dolió la garganta. Entonces una de las cosas es esta gimnasia que yo siempre tuve de aprender, de aceptar que tengo un problema, de que tengo que superarlo, de que puedo superarlo, de que hay cosas que tengo que aprender. Aprendí a respirar, aprendí a fonar, digamos, es como aprender de vuelta a caminar. Y bueno, más el plus de que cuando foné después de la cirugía, bueno, primero no podía parar de reírme porque era otra voz saliendo de mi cuerpo y durante mucho tiempo estuve haciendo bromas por teléfono hasta que ya se corrió la voz de que era yo. Pero nadie me creía. Me cansé de hacer bromas por teléfono. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Qué hago con esta voz? Que no voy a hacer bromas por teléfono.
Bueno, aumentar el coraje y aumentar la autorrealización, la misma cosa, no es que una persona tiene coraje porque, ay, qué valor, qué coraje, no, tiene coraje el que se anima a experimentar, el que se anima a probar algo diferente, el que no le tiene miedo al fracaso, que del fracaso aprendemos. Y la autorrealización, a la autorrealización se llega a través de todo esto, a través de la inteligencia y del coraje. Entonces podemos salir de todas las situaciones que querramos salir. Todo depende de qué hagamos con nuestra mente. Nosotros somos los que tenemos el poder de hacer eso. Concretamente, también se recomiendan actividades como los pranayamas, que son los ejercicios de respiración, yoga y el retiro de los objetos perjudiciales. Conducta moral, ecuanimidad, fomento de este tipo de actividades son propicias para aumentar la guna sátvica. Bueno, vamos con otras frases del Charaka que también tienen que ver cómo nuestra mente nos puede confundir. Si algo eterno es considerado efímero, tal como algo dañino considerado útil, o viceversa, esto es indicativo de una discapacidad intelectual. El intelecto normal o un intelecto saludable ve las cosas como son. Si uno recuerda la verdadera naturaleza de las cosas, se libera del sufrimiento y alcanza moksha. La verdadera naturaleza de las cosas es lo que siempre somos, siempre fuimos, siempre seremos, y que no es nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestro rol en la sociedad, nuestro vínculo familiar. ¿Qué somos? Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, eso. El camino hacia el autoconocimiento, sea a través de Ayurveda o de la astrología védica, a mí también me ha ayudado muchísimo. Como herramienta terapéutica, no como una cuestión de qué me va a pasar. Me va a pasar lo que yo haga que me pase. Así que bueno, espero que les guste, espero que les haya gustado, mejor dicho, esta clase. Y bueno, cualquier duda me escriben. Les mando un beso grande.